Bueno, después de haber estado hablando de las generalidades de la instalación de Alfresco, lo que vamos a hacer a continuación es finalmente ya la instalación de Alfresco sobre Red Hat. Entonces vamos para allá. Y aquí tenemos la máquina virtual que recientemente instalamos. Entramos como un usuario. Pero inmediatamente nos convertimos en administrador. Abrimos una terminal. A continuación nos cambiamos de identidad por la del administrador. Y lo primero que me gustaría hacer ahora que soy administrador es crear un depósito con todo el software que pueda llegar a necesitar del DVD. Entonces, para ello, primero me voy a... De hecho, estoy viendo que pareciera que el DVD no quedó montado. Lo verifico con el comando mount. Y de hecho veo que sí está montado el DVD, aunque no, bueno, este más bien es una USB que tengo, y si no se ve el DVD. Es de repente más claro verlo con el comando df. Y efectivamente tengo el USB, pero no está el DVD. Entonces vamos a ver en la configuración de la máquina virtual qué pasó con el DVD. Entonces está deshabilitada la autoejecución cuando la máquina está corriendo. Eso tiene que ver. Pero también tiene que ver que la unidad de DVD en este momento está desconectada. Entonces la conectamos.
y ya la tengo en este momento disponible. Entonces tengo en este momento la unidad de DVD montada en este lugar y voy a ir a ese lugar para recuperar todos los paquetes y ponerlos en un depósito. Los comandos que voy a necesitar para eso: los tengo por aquí, y este archivo se los voy a pasar para que lo tengan como referencia. Entonces voy a crear primero un directorio que se va a llamar así: repo rhl77 debajo de raíz. Después me voy a la ubicación de los paquetes del DVD, que es aquí. Y en este lugar están todos los paquetes que se encuentran en el DVD, y esos son. Entonces todos esos paquetes los quiero en el directorio que había creado con este nombre. Se va a llevar un rato. Mientras tanto, voy a irme de regreso al DVD, o creo que por ahí ando.
Entonces, para liberar la terminal suspendí ese comando y ahorita lo estoy mandando a hacerse a background para que me libere la terminal y me deje en el lugar donde están los paquetes. Y ahí voy a instalar unos paquetes que necesito. Esos paquetes son estos. Estoy instalando con la opción Verbose y pidiendo que me ponga marcas conforme se vaya instalando, las marcas de avance, que son estas. Entonces quedó el primer paquete, voy por el segundo, estos paquetes son necesarios para crear un depósito local de software.
Ya que tengo los comandos, checo si se terminó la copia, y ya se terminó la copia. Eso quiere decir que aquí tenía 5154 paquetes, mismos que debería tener en el depósito. En el depósito diagonal repo RHL77 que estoy creando. Entonces la siguiente tarea es ya propiamente indicar que ese directorio va a ser el depósito. Entonces, bueno, pues ya se creó el depósito. Vamos a ver si con Joom me dice que no conoce que haya depósitos en este momento, y eso es porque la base de datos quedó creada pero no está configurada en este momento. Entonces hay que irla a configurar.
Para hacerlo, primero voy a checar el contenido de este directorio. Que es el directorio de configuración de Yum. Y me encuentro que nada más hay un supuesto archivo de configuración de depósito. Pero pues prácticamente está vacío. No hace referencia a que haya información. Voy a crear mi archivo de configuración de depósito. Con VI, entrando a VI. O algún otro editor. Y entonces el depósito se va a llamar local RHL77. Lo de arriba es su identidad, el de abajo es el nombre y la ubicación es esta. File diagonal y luego el directorio donde está ubicado, que es el directorio repo RHL77. Insertar, pegamos esto, lo escribimos, está puesto. Y volvemos a preguntar por la lista de depósitos. Y ahora ya me dice que tengo un depósito que se llama local RHL77 con 5152 paquetes. Entonces, si le pregunto ya por algún paquete, debería decir que sabe dónde está. Y podría instalar software desde ahí. Ahora ya. Sin embargo, el paquete Google Chrome Stable Current x86 x84 parece que no se encuentra. Bueno, puedo checar la lista de los paquetes.
instalados en este caso, o que están en el depósito. Tengo todo esto que tiene que ver con Progress y sin embargo no está instalado en la máquina, porque recordarán que cuando instalamos el sistema dijimos que no queríamos que se pusieran cosas de Postgres todavía. Tenemos un depósito local, pero no hay depósitos que se hayan obtenido a través de una suscripción. Es conveniente tener en Red Hat suscripciones que te permitan tener acceso al software remoto y más actualizado, y poder actualizar el software que tenemos en la máquina con las nuevas versiones, como lo podríamos hacer con este comando. Que me dice que en este momento no hay ningún paquete que se pueda actualizar, pero si tuviera depósitos por suscripción y esos depósitos hubieran actualizado algunos de los paquetes de esta manera semejante a con el Windows Update, podría actualizar los paquetes que en este momento se encuentran un tanto obsoletos. Bueno, pues el depósito ya está funcionando. Entonces vamos a instalar Alfresco. Más antes de instalarlo, chequemos algunas cosas adicionales, como evidentemente a la hora de que estamos en Linux, Java ya está. Debemos tener un Java Runtime Environment. Lo tenemos si la versión es la 8.0 181b13. Sin embargo, cuando se instala Alfresco viene con su propio Java Runtime Environment, con su propio Progress, con su propio Apache y con una pléyade de productos adicionales. En este caso, el paquete de
Alfresco debe estar en el directorio hogar del usuario developer, que fue el que usé para descargarlo. Y aquí está. Checo las características del archivo. Veo que el archivo termina en bin. Eso quiere decir que debería de ser un binario, es decir, es un ejecutable, pero no puede ejecutar en este momento porque no tiene permisos de ejecución. Entonces cambio los permisos agregándome permiso de ejecución sobre ese archivo. Ya es un ejecutable ahora sí. Otra de las cosas que me gustaría checar antes de instalar es cómo están los servicios actualmente, es decir, qué servicios de red están activos en este momento. Se tardan. En cuanto a los servicios de red, no veo que tenga un puerto 80 o un puerto 21, pero sí estoy ocupando el puerto 25 del correo electrónico. Entonces sí está ocupado el correo electrónico. Entonces vamos a instalar Alfresco. Arranca Alfresco. Me solicita el lenguaje de instalación.
Por mí no hay problema que los mensajes me los den en inglés. Pantalla de presentación, avanzamos. Podemos hacer la instalación sencilla, pero me gustaría más ver las opciones que se consideran como opciones avanzadas. ¿Qué quiero que se instale? Quiero que se instale la propia versión de Java que trae Alfresco. Sería lo más conveniente para evitar problemas de incompatibilidades. Que se instale Postgre, que ya vi que no quedó instalado en la máquina, y aunque lo hubiera instalado o aunque lo tuviera instalado, Alfresco puede trabajar con su propia versión de Postgres, con su propia instancia de Postgres SQL. Se va a instalar LibreOffice, evidentemente Alfresco. Puedo escoger el buscador Sol R1 o Sol R4. Mejor la última versión, Sol R4. También se van a instalar los servicios de oficina de Alfresco. Y pues vamos a instalar de una vez esto. El inicio rápido web y la integración con documentos de Google. Como normalmente ocurre en los ambientes Unix y Linux, el directorio ept es aquel en el que se deposita el software de terceros. Entonces ahí va a parar Alfresco en un subdirectorio que se llama Alfresco Community. Me parece bien. Y este tipo de información me parece importante, razón por la cual la voy a empezar a registrar. Entonces el puerto de la base de datos por default va a ser el puerto 5432. La dirección de IP del dominio para el servidor web en este momento va a ser esa, es decir, la dirección del localhost. No hay problema. También podría, en este momento esta máquina tiene una dirección de IP dinámica asignada por DHCP a partir de la forma en la que está configurada. Se trata de un servidor normalmente, y convenientemente a los servidores debería dárseles una dirección de IP fija. Esa es una mejora en la configuración que podemos hacer posteriormente. Una interfase adicional de loopback podría ser con una dirección de IP fija, por ejemplo, o simplemente la dirección fija. Hay un requerimiento en la lista que tiene que ver con cambiar el puerto del servidor web. Esta es una primera alternativa en la que podemos hacer esa tarea. En estos días voy a elaborar el tutorial para cambiar el número de puerto del servidor, pero pues sí quiero comentar que si se tiene definido desde el momento inicial que el puerto del servidor web no debería ser 8080, se puede cambiar en este momento. No es tan difícil cambiarlo posteriormente, pero pues si se puede de una vez, mejor de una vez. Por lo pronto lo voy a dejar con el valor por default. El puerto de apagado de Tomcat, el 8005.
Otro de los requerimientos tiene que ver con el cambio también del puerto de Secure Socket Layer para Tomcat. De nueva cuenta, si se tiene definido que debería ser otro desde el inicio, este es un buen lugar para hacer el cambio. Y también veremos cómo se puede cambiar este número de puerto posteriormente, entendiendo que para que el Secure Socket Layer funcione es necesario asignar un certificado digital al servidor web. Y un certificado digital homologado, es decir, no autogenerado. Y llega el momento de poner el password del administrador para la cuenta del administrador, que voy a usar el de costumbre. Si queremos instalar Alfresco como un servicio, es decir, como un servicio del sistema, lo que implica que cuando arranque la máquina, Alfresco va a ser arrancado, el servicio va a ser arrancado desde el comienzo de la ejecución de la máquina y solamente se va a apagar, y normalmente se va a apagar cuando la máquina se apague. Pues creo que es lo conveniente para un servicio de proporcionar información a toda la gente en todo momento, como lo es Alfresco. Entonces, que sea instalado como un servicio de sistema es una buena idea, si habrá de ser utilizado de manera continua. Y tenemos un pequeño problema, y ese pequeño problema, como lo había visto, es que el puerto 25 actualmente está ocupado. Alguien lo está ocupando y Alfresco también lo ocupa. Entonces habría que borrar el software que ocupa el puerto 25, de manera que lo podamos dedicar también a los servicios de Alfresco, que Alfresco también cuenta con un servidor de correo electrónico. Entonces hay que desactivar ese servicio de manera que no haya conflictos, aunque como ahí lo menciona, pues no es un conflicto demasiado intenso. Como decía, efectivamente el puerto 25 está siendo ocupado.
Y ese servicio es el servicio de SMTP que ahorita está funcionando. Entonces podríamos detener ese servicio. Bueno, pues ya quedó instalado Alfresco.
Me indica cuáles son las versiones, tanto de la plataforma como de la interfase Share. Voy a registrar esto por si también llega a hacer falta. Está terminando la instalación. Se están arrancando los servidores de Alfresco. Entonces finalmente comprobamos que el servidor de Alfresco esté funcionando. Y para ello solicitamos http://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 
1. Puerto 8088. Puerto 8080. Efectivamente, Alfresco está activo. Mientras se decide a contestar, podemos ir a su directorio, y aquí en su directorio de trabajo vemos que está el directorio de PostgreSQL, de Tomcat, de Java, de LibreOffice y de todos los demás componentes que acompañan a Alfresco. También hay un directorio bin, y en ese directorio bin está el shell de Tomcat y algunos otros. Luego tenemos un directorio scripts con esos shell scripts.
después de un tiempo finalmente ya se decidió a dejarnos entrar, pero con esto acreditamos que Alfresco quedó instalado correctamente. Entonces pues eso es todo por el momento. Voy a hacer una extensión de este video para mostrar algunas otras configuraciones y optimizaciones que realicé en la otra máquina virtual, igual que lo podría hacer con esta, y para gradualmente ir optimizando la implementación de Alfresco en estas máquinas virtuales. Por el momento es todo. Si tuvieran es todo respecto a este ejercicio. Si tuvieran alguna duda o comentario, pueden encontrarme a aleruisco@outlook.com o aleruisco@hotmail.com. Hasta pronto, que tengan una buena tarde.